Cuando ves una película o una serie, el actor de doblaje tiene algo fundamental para hacer su trabajo. Puede ver la escena, puede ver a su personaje, sus expresiones, con quién está hablando, a qué distancia está. Pero ¿qué pasa cuando tienes que doblar un videojuego y no puedes ver absolutamente nada de lo que está ocurriendo en pantalla? Soy Enara Hernández, actriz de doblaje, y hoy voy a enseñarte cómo grabé a Jill Valentine para el mod de doblaje de Resident Evil y por qué doblar un videojuego es tan diferente a doblar una peli o una serie. ¡Vámonos! Un poco más y tenemos un sándwich de Jill. ¿Entonces doblar un videojuego no es lo mismo que doblar una peli o serie, solo que con píxeles? Pues no, la verdad. En primer lugar está la información visual. Cuando grabamos una película o serie, estamos viendo la imagen en pantalla, estamos viendo al personaje, el plano del personaje, dónde está, cómo está, en qué situación. En definitiva, tenemos mucho contexto. Es verdad que a veces por temas de confidencialidad se empiezan a meter marcas de agua en la pantalla, que si solo se ve la boca del personaje, que si una raya roja saliendo, marca de agua del estudio, muchas cosas que impiden facilitarnos un poco el trabajo. Muchas veces yo me he encontrado con esta cara en el estudio diciendo, ¿pero qué está pasando? ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Pero en estos casos el director de doblaje siempre te va a ayudar porque él se ha visto la serie o la película y tiene ese contexto necesario y te lo puede contar. Y otra cosa en los videojuegos que cambia mucho es la linealidad. Tú cuando tienes una película o una serie, tu personaje vive en cierto sitio, se enamora de tal personaje y tiene tal contexto de amigos. Pero en muchos videojuegos ocurre que estoy hablando con un personaje en la que en esta partida es mi mejor amigo de la muerte y en la otra es el mayor hijo de la puta de la historia. De hecho, en el primer Resident Evil ya hay tomas de decisiones que afectan cómo va a terminar tu partida. Pero entonces, si voy a doblar un videojuego y no tengo escena que doblar, ¿qué es lo que tengo? Porque en la gran mayoría de los casos tienes esto. ¡Una mierda! Esto simplemente es la onda que ha dejado la voz del actor original en el juego, a la que yo me deberé ceñir cuando grabe en español, y la única información contextual del juego que tengo es Tu voz. Sí. Pero... ¿cómo? ¡Eso no importa! ¿Qué significa esto? Que en ningún momento estoy viendo al personaje en pantalla, con quién está hablando, dónde está hablando, si le están matando, si está en una escena de cama. You know nothing, Jon Snow. Esto depende mucho del videojuego que estés haciendo, pero en mi experiencia, si tienes suerte, tienes un avatar del personaje y para de contar. Si tienes algo más de suerte, habrá un director de doblaje que sepa algo más de contexto del juego. Pero ya, porque luego, aunque en los videojuegos haya cinemáticas, pueden pasar varias cosas. La más común es que haya cinemáticas, pero tú en el proceso de grabación jamás las llegues a ver. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Bueno, yo... en fin. Puede suceder que sí haya cinemáticas y las tengas enfrente, pero lo más probable es que estén sin acabar, porque el doblaje de un videojuego sucede antes de que esté acabado. Entonces puede ser que las texturas no estén acabadas o que le falten rasgos al personaje, pero por lo menos es un pelín de contexto que podemos dar. Y tercera opción, que el juego sí tenga cinemáticas y que tú las tengas en pantalla para saber lo que está pasando. Y este es el caso del mod de doblaje de Resident Evil, que no es lo más habitual. Hace un par de años, Traducciones El Tío Víctor y Salvi Garrido, que también es actor y director de doblaje, se juntaron para hacer este mod. Y aquí ya partíamos de una muy buena base porque tanto la parte de la traducción como la de la dirección eran fans de la saga. Entonces, imaginaos, muy a posteriori del proyecto, que ya tenemos muchísimo contexto de estos personajes, sabemos lo conocido que se ha hecho el juego, entonces son ventajas que evidentemente en un juego que sale hoy en día nuevo no se tienen. En este mod se han cambiado diálogos que eran errores en la versión original y que aquí se han hecho de manera que sea el diálogo más coherente. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful. He encontrado algo. ¿El qué? Es munición. Y muy potente, además. E incluso yo recuerdo que a la hora de grabar los audios, Salvi me decía, no, pero es que aquí el personaje está haciendo un movimiento así o así, los movimientos que podían tener los personajes en los videojuegos de los años 90. ¿Por qué os han enviado los de Umbrella? Para rescatar a los civiles. Y una mierda.
con toda la chulería que tienen, las van a respetar muchísimo. Vamos, que la información que teníamos aquí era enfermiza. Entonces, ¿qué tenemos para trabajar? Pues vamos a tener el texto original, que es esta columna de aquí, el texto traducido, traducida y no adaptada. Ya veréis lo que pasa cuando esto no se ha hecho. Y por supuesto tenemos los audios, que os lo pongo en grande para que lo veáis. Esto es lo que en doblaje se denomina la raspa de audio. La raspa con su son será vuestra diversión. Nosotros escuchamos lo que hay aquí grabado y tenemos que grabar conforme a la misma duración, en este caso, ¿vale? Depende del juego. Y lo que tengo que hacer es empezar y terminar en el punto exacto, sin pasarme de la onda porque se podría cortar el audio. Para enfrentarte a esos enemigos tan grandes. Y sin quedarme muy corta, porque si no el personaje estaría hablando de normal y llegaría un momento que seguiría con sus movimientos y no habría audio ninguno. ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡Entérense de todo! Hay otros tipos de ondas, como en unas que te dan un pequeño margen al final en el que tú te puedes quedar en cualquier parte de este cuadradito, y hay otras ocasiones en las que te tienes que ceñir a cada pausa que haga el personaje dentro de la onda de audio, pero ese no es el caso aquí. Vamos a comparar lo que sucede cuando tenemos un guión sin adaptar y sin nadie que me dirija a la versión que quedó final en el mod. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. A Kenneth lo mataron también. Quizá fue esta criatura. No lo sé, pero ha matado a Kenneth. Hey, what's going on? ¿Qué está pasando? No, ¿qué hago ahora? You are so cruel. Eres muy cruel. Serás cabrón. ¡Sí, nena, sí! ¿Veis el problema? Sin imagen o referencias, los traductores, ajustadores, directores de doblaje y actores tienen que tomar decisiones estilísticas o artísticas que podrían funcionar en el juego o podrían resultar en algo tremendamente ridículo. Un coche acaba de arrollar a ese tipo, necesita ir al hospital. Me duele. ¿Quiénes son tus proveedores? ¡Chúpamela! ¡Me pican las pelotas! ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? No lo puedo entender. Por favor, cállate. Que por cierto, si queréis saber de principio a fin cómo es el proceso de localización de un videojuego, os voy a dejar por aquí un vídeo de Baxa que es súper completo, parece un documental, y ahí tenéis muchísima más información de cómo es todo este proceso. También os dejaré por aquí las redes del proyecto y del tío Víctor y Salvi por si queréis echar un vistazo en qué andan metidos. Y en este caso, aunque yo no había jugado a la saga, yo sabía quién era Jill, sabía qué pinta tenía, sabía quién era. Entonces por lo menos tienes una personalidad con la que elaborar ese personaje. Pero lo más normal es que llegues a grabar un juego y como es un juego nuevo, evidentemente no tengas ni idea de cómo es. Pero además lo peor que te puede pasar es que el director que está ahí contigo tampoco sepa. Yo disculpen, les quería hacer una preguntita. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. Y yo por lo menos juego a videojuegos y me puedo hacer una idea del tipo de juego que puede ser y el tipo de contexto. Por eso entiendo el tema de la confidencialidad, pero si el mismo director, que a lo mejor no ha tocado un juego en su vida, ni siquiera sabe de qué va la historia, ¿cómo le puede transmitir algo a la persona que tiene que interpretar un personaje que no sabe ni quién es, ni cómo habla, ni qué personalidad tiene, ni nada? Lo único que tiene es el audio. Hago lo que puedo con el material del que dispongo. Por eso ahora os quiero enseñar, utilizando a Jill, el proceso de doblaje real, a lo que solemos enfrentarnos nosotros cuando nos llega una convocatoria de un videojuego, para saber realmente cómo se trabaja. Find anything, Jill? Nothing. Nada. Lo muevo para que se quede con el audio. What is this all about? I can't figure it out at all. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada. Y ahora es Wesker quien desaparece. ¿Qué está pasando? No, vale. Y ahora es Wesker quien desaparece. ¿Qué está pasando? Ensayo. Vale, yo buscaré por otro lado. Vale, yo buscaré por otro lado. Vale, yo buscaré por otro lado. Vale, pues ya está. Sabiendo todo esto que os he contado, ¿creéis que es más difícil doblar un videojuego que una serie o una peli? Ni puta idea. Pero
Así todo grosero, ni puta idea. Porque en mi experiencia no diría más o menos difícil, diría que un videojuego es más exigente. Primero, por la misma naturaleza del videojuego, te exige acción, exige muchísima intensidad. Y luego siempre tienes esa incertidumbre de la falta de contexto, porque tú puedes tener una intuición muy buena al escuchar el audio de referencia y tú calcarlo, pero luego resulta que en el juego pueden hacer cambios a posteriori y que el resultado no encaje para nada con el contexto visual del juego. Soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es bonito. Así que siempre tienes esas dudas de si ha quedado bien o mal. Sin embargo, en una película o una serie haces una pequeña escena, la ves nada más terminar y tú ya sabes cómo ha quedado. ¡Está bien! Yo diría que la diferencia fundamental está en que en el doblaje de una película o una serie el actor interpreta lo que está viendo, mientras que en muchos doblajes de videojuegos el actor tiene que interpretar lo que cree que está viendo. Así que la próxima vez que escuchéis a un personaje de videojuego hablar español, recordad todos los handicaps que hay detrás y que el actor seguramente no tuviera ni la mitad de la mitad de la mitad del contexto que tienes tú cuando juegas. Así que decidme, ¿sabíais que este era el proceso para doblar un videojuego? Si os vienen a la cabeza escenas de videojuegos que ahora que sabéis estos datos entendéis por qué quedaron de la manera en la que quedaron, por mi parte nada más, chicos. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, que me hace muchísima ilusión ver cómo está subiendo el numerito. Y por mi parte nada más, el próximo domingo nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Chao! Un poco más y tenemos un sándwich de Jill.